Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a continuar con el programa Excel. Ya hemos hecho anteriormente reconocer las partes de la ventana del Excel. Hemos dado color a las celdas, rango de celdas. A partir de hoy día vamos a combinar todo. Observamos que ahora la ficha de aplicación va a estar en el programa Excel. Ya no va a estar en Word. Van a desarrollar en Excel y suben el archivo desarrollado. No se olvide que va a apagar sus micrófonos. Coloquen ahí nombres de especialidad de computación informática y su correo ahí. En la siguiente vamos a encontrar ya datos numéricos ingresados en una hoja de cálculo y lo que vamos a hacer es aplicar fórmulas. A ver, si no apaga el micrófono voy a tener que sacarle de la clase. Bueno, voy a tener que... Lo siento mucho. Ahorita te traigo tu tele allá, espérate. A ver, decía que tengo aquí datos, estos datos que están acá, para poder realizar diferentes operaciones aritméticas, ¿sí? Aquí me pide suma. El signo en Excel para la suma es el que nosotros utilizamos en forma manual, ¿no? En resta, lo mismo que utilizamos en forma manual, el signo menos. Lo que he cambiado acá es para multiplicar. En vez de la X está el asterisco y para dividir el slash. Pero tenemos que tener en cuenta algo acá. No voy a sumar los datos de esta celda, sino que voy a buscar estos datos numéricos en qué celda se encuentran en esta tabla. En este rango de celda, en dónde están este valor 1 y este valor 2. Ojo, no voy a operar los datos que están en esta celda, sino que tengo que encontrarlo en esta tabla. Miro por acá. El valor 1, 366. Miro por acá, acá está. Lo voy a pintar para poder identificarlo. El valor 2, 665. Miro por acá, ¿dónde está 665? Miro por acá, acá está. Listo. Ya identifiqué en dónde se encuentran estos dos valores y ahora voy a escribir la fórmula. Para escribir en Excel una fórmula, siempre debo anteponer el signo igual. No sé si tengo la imagen de teclado porque ahí va a haber problemas seguro para el signo igual. Vamos a ver si lo tengo por acá, si no vamos a descargar de internet. Está. Voy a descargar el teclado para que podamos ver, porque nos vamos a necesitar ahí. Teclado. Estándar, acá. Vamos a copiarlo al Excel. Aquí lo tengo, vamos a ver. Listo, a ver. Toda fórmula va a iniciar anteponiéndole el signo igual. Entonces, ¿cómo hago para colocar el signo igual? Voy a pulsar la tecla Shift. Mira, aquí está la tecla Shift. En algunos teclados no está la palabra Shift, como en algunos teclados sí dice Shift, pero su icono es, o el dibujo es una flecha mirando hacia arriba. Ahí está Shift.
Entonces lo que tienen que hacer es primero pulsan la tecla Shift y después que pulsen la tecla Shift pulsan el número 0. En mi teclado es el 0. Yo me ubico entonces, vamos a ubicarnos aquí donde quiero que aparezca el signo igual, Shift y el número 0. Ahí está el signo igual. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Que lo que viene es una fórmula. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar el dato numérico 366, pero no de esta celda, sino en donde se encuentra el dato o el valor 1 en este rango de celda. Si yo miro, está en la columna B y la fila 7. Columna B, fila 7. Así se lee la celda. Recuerden la primera clase que hicimos darle color a las celdas, rango de celdas, y les decía que es clave saber qué es una celda, qué es un rango de celda, qué es una columna, qué es una fila. ¿Por qué? Porque aquí lo necesitamos para crear la fórmula. No escribo el número, sino que tomo como referencia la celda en donde se encuentra el dato numérico. Para nuestro ejemplo, está en la celda, primero la columna B y después la fila 7. ¿Qué quiero hacer? Sumar. Entonces le agrego el signo más. Miren en su teclado al lado derecho, ustedes van a encontrar los signos más. Lo voy a cancelar por lo que estoy escribiendo acá. De ahí lo miro ahí. El otro dato numérico 665. Miro por acá, está en la celda E8. E8. Miren que ha resaltado las dos celdas. Pulso la tecla Enter. Ahí está el resultado. ¿Dónde está el signo más? Ustedes lo encuentran en este lado, en su teclado, porque está con la computadora. Aquí está el signo más. Arriba tienen el signo menos, el asterisco y el enlace. Y pueden trabajar con este teclado numérico. Entonces, como ven, ya tengo el resultado de los valores que me indica en esta tabla. Ojo, no es esto 2. No es esto 2. De nuevo, signo igual, 1231. ¿En qué celda está? D9. Escribo primero la columna y después el número de fila. Más 333. Miro por acá dónde está. Aquí está. C, columna C, fila 9. Columna C, fila 9. Pulso Enter. Ahí está. Eran estos dos. Lo voy a pintar. Otro color. Y alguien, por ejemplo, ¿y por qué el profesor no toma los números? Miren qué sucede si yo escribo los números. Le voy a escribir 366 más lo del amarillo, 665. Pulso Enter. El mismo resultado. El mismo resultado. Pero, imagínense que me equivoqué y de repente era 2, número bajo para que vean el resultado, y acá 3. 2 más 3 me debe salir 5. ¿Quién cambió el dato? Aquí, donde tomé como referencia la celda. Y donde escribí el dato numérico, como observan, no cambió el resultado. Es por eso que en Excel trabajo tomando como referencia las celdas, no el dato numérico, porque puede ser cualquier número y el Excel automáticamente, como ven, lo va a actualizar cuando yo lo quiera editar o modificar, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, lo último, ustedes ahí lo completan, igual 764, vamos a ubicarlo primero a 764. 764. Miramos por acá. Acá está. Le voy a dar un color diferente. Y el otro es 337. 337. Miramos, acá está al final. Ya los he identificado y los voy a ahora agregar en la celda de 17, ¿no? ¿Qué quiero sumar? Quiero sumar el valor 764 y se encuentra en la celda E6. Recuerde, columna E, fila 6, ¿no? E6. Ese era
el objetivo de poder pintar las celdas y rangos de celdas, identificar qué era una celda, qué es un rango de celda. Ahorita lo vamos a hacer ahora, pero con rango de celda. El otro valor está en la celda 9, más, el signo más, E9. Uso Enter, ahí está, usted lo completa. Me voy con la resta, a ver. Vamos con la resta. En la resta es similar. Solo lo que va a cambiar es el signo. Busco primero el dato. 1231 está por acá. Voy a cambiarle otro color. Vamos a cambiarle un color. 566 está por acá. Y le voy a cambiar el color. Repito el mismo procedimiento. Igual, la celda donde se encuentra 1231 es B9. 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 Ya no es más, ahora es menos. Menos el dato que se encuentra en la celda E7. E7. Acá está pintada de rojo, que es el número 566. Pero se encuentra dentro de la celda E7. Miren que ha resaltado, está con unos bordes, simplemente pulso Enter. El 774, acá está, color diferente. Y el 123, por acá. Para no confundirme, lo estoy pintando ahí. Ahora sí, primero el signo igual. La celda donde se encuentra el dato sería D5. D porque está en la columna D y 5 porque corresponde a la fila 5. Entonces, ¿cómo se lee la celda? D5. ¿ya? D5. Primero la columna, después la fila. Menos B4, ¿no? B4. Pulso Enter y completen ahí. Me voy ahora a la multiplicación. Vamos a la multiplicación. El mismo procedimiento. 1234, lo voy a pintar para poder identificarlo más rápido. 1234 y 456. 456, por acá. Cuatro, dos, cuatro, cinco, cinco, creo que ya lo pinté. Hasta. Listo. Nuevamente, el signo igual. Celda donde está el dato, el primer dato, 1234. B8. Ahí, de 8. Ya no voy a colocar el signo más, signo menos, sino el asterisco. El asterisco es multiplicar, ¿sí? Por 4, 5, 6, que está en la celda, es 5. Es 5. Ahí está, ya lo resaltó. Y para multiplicar, recuerden el teclado, ahí tienen el asterisco, aquí arriba, el más, menos, y aquí está el asterisco. Ahí está el asterisco. Para dividir, ahí está el slash, al costado. Voy a colocarlo debajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno más de multiplicación, a ver, 875. El número 875 está por acá. Vamos a darle un color diferente. Y el otro número es 522. 522. Ahí está. Entonces, primero 875 está en la celda D8. D8. Escribe primero el signo igual. La celda de referencia donde está el dato
asterisco porque me dice multiplicar C8 por C7. C7. El segundo valor está en la celda C7. Pulso Enter. Ahí está el resultado. A ver, vamos con la división. Ustedes lo completan. La división. 1234, el mismo número. Lo vamos a cambiar de otro color para no confundir. 1234, voy a ponerle un color, a ver. Este color plomo. Y 433, miremos por acá, ¿dónde está? Por acá. Listo. Lo voy a pegar un poco más. Primero, el signo igual. La celda donde se encuentra el valor 1, que sería B8, de 8. Ya no suma, ya no resta, ya no multiplicación. Ahora es el slash, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre el valor que se encuentra en la celda C5. 433 está en la celda C5, ¿no? C5. Por eso les decía la primera clase. El secreto en Excel es celdas, rango de celdas, columnas, filas. A ver, 522. Busquemos el último, 522. Ya está, ¿no? Lo voy a cambiar de color. ...522... menos 300, entre 321. Acá están, dos puntos están ahí. Ya está. Entonces, igual. Celda C7 entre C8. C7 entre C8. Ahí está. Listo. Como ven, no es complicado la fórmula, pero debajo hay preguntas y aquí sí vamos a diferenciar en qué caso utilizo los dos puntos y el punto y coma, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hicimos la primera clase para dar colores a las celdas y rango de celdas, yo pintaba celdas y también pintaba rango de celdas? Entonces, lo que ahora voy a hacer es darle aquí otra forma. A ver, lo voy a hacer aquí al lado. Ya después desarrollo esto que está acá. A ver. Si me dijeran que sume, a ver, toda esta columna, o hago lo de abajo, a ver qué dice. ¿Cuál es la suma total de todos los datos de la tabla datos? Escribí la forma que corresponde. Me dice, ¿cuál es la suma total de todos estos datos que están en esta tabla de datos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alguien me dirá, profesor, tendré que sumar pues celda por celda. Puede ser, sí, no hay problema, pero imagínense, toda la celda sería B3 más B4 más B5 más B6 más B7, llega hasta B9, ¿no? Más B8 más B9. Ya llegué hasta acá. Y seguiría acá. Sería C8, imagínense. C8 más C9. C8 más C9. Ah, no, es C3 hasta C9. Acá me he equivocado. C3. C3, estoy empezando de arriba. C3 más C4 más C5 más C6 y así, le di Enter, se quedó ahí. Regreso, le doy Enter ahí, doble clic,
Estoy en C5. C5. Continúo. Más C6, más C7, más C8, más C9. Lo dejo hasta ahí. Lo dejo hasta ahí. O la vamos a aumentar para que vean mejor que sea el mismo resultado. De nuevo voy a empezar con la columna D. Que empieza D3 más D4 más D5 más D6 más la D7 más D8 más D9. Voy por la D9, la tercera columna. Empiezo ahora con la columna E. Empieza con E3 más E4 más E5 más E6 más E7 más E8 más E9. Llegué hasta el final, pulso Enter. ¿Sí? Pero si fueran 100 datos, voy a hacer lo mismo, y si me olvido uno, ya me equivoqué. Cuando son dos datos, un poco de datos, pueden utilizar así como está, con la suma, ¿sí? Pero cuando ya vemos que es cantidad de datos lo que yo voy a sumar, de repente es todo esto o toda una fila, pero me dice ahora sumar todo esto, todos estos datos. En ese caso yo les sugiero que utilicemos la función que se llama suma. Lo voy a dejar ahí para que se pueda ver la fórmula y vean que hay otra forma más rápida de poder obtener el resultado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, acuérdense del rango de celda. Primero que voy a hacer es lo que yo quiero operar. Yo tengo en Excel una función que se llama suma, escribo suma, y le voy a indicar desde dónde hasta dónde deseo realizar esta suma. Si yo miro, empieza en la celda B3. Aquí está, miren, B3. Entonces escribo B3. Recuerden que los dos puntos significa hasta. ¿Hasta qué celda? Miro por acá, la celda E9, ¿sí? De la celda B3 hasta la celda E9. Por eso le decía, es clave identificar una celda y un rango de celda. Como en este caso, le he indicado desde qué rango de celda hasta qué rango de celda deseo sumar. Anteponiéndole la palabra suma, ¿no? Pulso la tecla Enter y ya está. Quiere decir escribir la primera celda y después la última celda. Le voy a borrar el espacio para que podamos comprobar que el resultado es el mismo. Le borro el espacio y ahí está. El resultado es exactamente igual. Entonces, esos dos puntos como si dijeran de tal celda hasta tal celda. Pero si yo le escribo, a ver, si me dicen no quiero todo el rango, yo solamente quiero la celda, la primera celda y la última celda. La primera celda y la última celda. En ese caso, como ven, no están juntos, están separados. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? A ver, igual suma, por paréntesis, le digo, la primera celda, el primer valor está en B3. No le puedo colocar dos puntos porque va a seleccionar todo. Lo que tengo que hacer es separar con punto y coma. Acá también tengamos en cuenta algo. De repente en tu Office colocaste punto y coma porque el profesor te dijo que coloque punto y coma. Pero tú vas a mirar, dependiendo de la versión que tenga del Excel, si aquí debajo en este resumen que se llama sintaxis, te muestra la coma, le colocas coma. Si se muestra así, separado con punto y coma, le colocas punto y coma. Entonces, yo voy a seleccionar la primera celda, que es D3, y la última celda es E9. E9. Entonces, ese punto y coma es clave. Es como si yo le estuviera diciendo la celda tal y la celda tal. Suma la celda B3 y la celda E9. Y ahí está el resultado. Si tienen dudas, yo voy a colocarle un número. Le voy a colocar 2 más 3, me debe dar 5. Ahí está. 2 más 3, 5. ¿Sí? Observen que sí cambia el resultado.
Entonces, cuando estén las celdas continuas, 2 puntos. Cuando estén así, separadas, punto y coma. ¿Sí? Entonces, regresamos ahora sí a las preguntas que están por acá. Dice, ¿cuál es la suma total de todos los datos? Entonces, signo igual, suma, abre paréntesis, y le indica, ¿de qué celda? Ah, de la celda B3, B3, 2 puntos que significa hasta la celda E9. Escribe entonces E9. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. Acá me dice, ¿cuál es la suma total de la columna D? Solo la columna D. Mira por acá, solo esta columna, ¿cuánto es la suma? Entonces, signo igual, suma, abro paréntesis y le voy a decir acá, de la celda D3 hasta la celda D9. Entonces, de la celda D3, 2 puntos significa hasta D9. Cierro el paréntesis y le doy enter. Lo mismo acá. ¿Cuál es la suma total de la fila 6? Solo la fila 6. Queremos saber cuánto suma esta fila. Quiere decir de la celda B6 hasta la celda E6. Acá sería igual suma, abro paréntesis, de la celda B6 hasta la celda E6. Es de la misma fila, ¿no? Lo voy a ocultar esto para que se pueda ver lo que estoy haciendo abajo con los rangos de celda. Yo lo selecciono y ahí resalta lo que yo estoy seleccionando. B6 hasta E6, ¿sí? Ustedes lo completan ahí. Y a ver, de acá. ¿Cuál es la suma total de la columna B y C? B y C están juntos. Están juntos, les doy un color. ¿Cuánto suman estas dos columnas? Como están juntos, entonces tomo como referencia la primera celda y la última celda de la columna C. La primera celda de la columna B, que sería B3, hasta la celda C9. Entonces, de la columna B3 igual va a sumar de la celda B3 hasta la columna C9. C9 porque si yo observo las dos columnas, sus datos están al costado, están juntos, no hay problema. Pero no sucede lo mismo, o oculto estas filas, no sucede lo mismo cuando dice acá, miren, ¿cuál es la suma total de la columna B y E? ¿Cuál es la suma total de la columna B? Toda esta columna y la columna D, ¿no? D pide E, la última, esta columna. ¿Cuál es la suma total de la columna B y la columna D? Observen que no está separado. No están juntos, están separados. Quiere decir que primero tengo que sumar este rango y después este rango de celda. Recuerden que la selección de 2 o más celdas es un rango de celda. Entonces sumo este rango de celda y este rango de celda. Como están separados, no puedo colocar los 2 puntos. Tengo que colocar el punto y coma o la coma, ¿no? Dependiendo de tu opción. Entonces, vamos a completarlo ahí. Voy a ocultar esto para que se pueda ver ahí los datos que voy a seleccionar. Miren, signo igual, suma, quiero hacer la suma, porque quiero conocer el total. Y me dice primero la columna B y después la E. La columna B sería
B3 hasta B9, ¿no? 2 puntos es hasta B9. Ahora tengo que separar con punto y coma y le voy a dar como referencia la otra columna, que sería E3, no es 3E, es E3 hasta E9, hasta la columna en medio. Asegúrense que seleccione ambas columnas, cierran el paréntesis y pulsan la tecla Enter. Ahí está. Yo le doy clic, ahí está. Ha seleccionado las dos columnas que tomé como referencia. ¿Sí? De esta forma hace lo mismo acá. Filas y acá también filas. El procedimiento es igual, solo que ahora ya no es columna, sino filas. Las filas que te indiquen. Listo. Ustedes lo completan. En el siguiente. En el siguiente, como un repaso de lo anterior, es solamente colocar las fórmulas en estos signos. Vas a colocar acá la suma. ¿Qué hace la suma? Igual suma. Y toma como referencia B2 hasta B3, ¿no? B3 hasta qué celda? B3 hasta la celda B5. A ver, resuelvan la resta y me dicen la fórmula, otros la multiplicación. A ver, ¿cómo sería? Es similar a lo que está arriba, solo que toman como referencia la celda. Estos signos no hay problema, ustedes escriben encima y se va a borrar. Si quieren la fórmula, ahí está arriba, en la barra de fórmula. Quieren modificar, hace doble clic. Si cambian los datos, van a darse cuenta que se va a actualizar la respuesta, ¿no? Ahí está. Cambia, porque tomo como referencia la celda. Lo mismo completan ahí. Acá recuerden que en resta mayormente son solamente dos datos. Sería, a ver, B10 menos B11, ¿no? Ya está. Igual completan acá estos dos. Multiplicación, cambian por el asterisco y la división. Lo mismo que ahora solo los datos están al costado, ¿no? Que sería A, columna A, fila 22. A22. Así se llama la celda. El slash y la otra celda está en C22, ¿no? C22. Pulsas Enter. Se van a dar cuenta si están seleccionando correctamente. Miren, porque siempre va a resaltar. El Excel le va a ayudar. Ahí está. Y así mismo completan acá. Ustedes lo completan. Vamos al siguiente. Esto es parte de un comprobante, ¿no? Nos pide acá calcular los valores en la columna total. Si nosotros compramos 2 cajas de lapiceros y el precio por cada caja es 25 soles, yo deseo saber cuánto es el total que voy a pagar por las 2 cajas. Lo que mayormente hacemos es sumar, ya, si cada uno está 25 más 25 sería 50. Pero como acá tengo la cantidad, yo lo que tengo que hacer es, no puedo sumar 25 más la cantidad. Lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad por el precio unitario o el precio unitario por la cantidad. Entonces, recuerden, toda fórmula inicia con el signo igual.
y tomo como referencia la celda donde está la cantidad. La celda, no el número. Escribo B3, la celda B3. Por, el asterisco es por el precio. ¿Cuánto cuesta cada uno? Ah, está en la celda D3. Le pulso Enter. Ahí está. Supongamos que sea 1, va a cambiar el resultado. Supongamos que sean 12, va a cambiar el resultado. ¿Por qué? Porque no estoy escribiendo el número. Estoy tomando como referencia el dato numérico que está dentro de la celda. ¿Ya? Por eso es que trabajo con las celdas, no con los datos numéricos. Ay, pero, profesor, ¿y si yo primero multiplico precio unitario por cantidad, ¿saldrá lo mismo? Sí, ahí lo hago aquí al costado con el mismo dato. Ahora lo voy a hacer primero el precio unitario, que está en la celda D3. Digo, D3 por la cantidad que está en B3. Pulsas Enter y ahí está el mismo resultado. Si cambia la cantidad, igual va a salir el mismo resultado. ¿Sí? Así que no hay problema tomando como referencia la celda. De nuevo, sin igual, la cantidad está en la celda B5, B5. Es B4. Ah. ¿Quién me ayudó? Si yo le pongo D8, no es D8, es D8. ¿Se dan cuenta cómo el Excel me resalta la celda para que yo pueda dar cuenta que no es la celda con la que yo quiero hacer la opción? Entonces, le agrego el asterisco y ve, si te equivocas por ahí, no te preocupes, el Excel te va a avisar, no es D5, miren que ha resaltado, inmediatamente lo cambio. Ah, ahora sí. ¿No? Entonces, por eso es que era clave la primera clase. ¿Por qué les hice pintar las celdas, rango de celdas? Porque es aquí donde lo vamos a utilizar, de aquí en adelante, para toda la forma. Si lograron identificar las celdas, rango de celda, cómo se lee una celda, de aquí para adelante, cada vez que hagan una fórmula no se le va a hacer difícil. ¿Ya? Entonces, tomo como referencia la celda B5, ojo, no el número, por D5. Hay otra forma más rápida, pero quiero primero que identifiquen de dónde salen esos datos, esos resultados, esas celdas. ¿Por qué yo escribo la celda y por qué no escribo el número? Eso es lo que quiero que identifiquen. Ya después, creo que más adelante lo voy a indicar de otra forma más rápida, pero primero hagamos esto, ¿no? Para que identifiquemos en dónde están los datos que estamos tomando como referencia para crear la forma. Ustedes lo completan ahí. Y nos vamos por acá. Nos dice, Juan tiene una microempresa en donde realiza ventas de comestibles, ¿está? Ventas por comestibles, perfumería y también panadería. Durante los 10 días de inicio de su negocio, está del 1 al 10, los 10 días de negocio, tiene un ingreso al contado y también tiene ingresos con tarjeta. Algunos vienen, cancelan al contado, otros vienen y pagan con tarjeta, pero sigue siendo un ingreso para él. Se desea conocer cuánto es el total de ingresos al contado por día y cuánto es el total de ingreso con tarjeta por día y acá por los 10 días, ¿no? En este caso solo al contado, solo en tarjeta. En cada área, tanto comestibles, perfumería y panadería. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quieres saber cuánto es lo que ha logrado obtener como ingreso al contado. Entonces, lo que yo tengo que identificar, ¿qué haría yo? Para si es mi negocio, ¿qué hago? Quiero saber cuánto de ingresos tuve al contado. Ah, tengo que sumar. Entonces, yo tengo que ver qué fórmula debo utilizar en cada caso. Si me dice que quiere saber el precio o el monto de dinero recaudado el primer día, pero al contado, entonces tendré que sumar. Suma, abro paréntesis,
y le digo, a ver, ¿dónde está el monto al contado de comestibles? Está en la celda C10. Digo ahí, C10. Como no está junto, están separados, miren que está dejando una columna, debo separar con punto y coma. Acá sería E10. Escribo E10. Punto y coma. El otro precio que corresponde a panadería está en la celda G10. Entonces escribo G10. Y ya tengo seleccionado entonces los precios al contado. Cierro paréntesis, Enter. Lo mismo voy a hacer con tarjeta. Siguen igual. Tomo como referencia acá D10. Como también está separado, debo, no olvidé ahí la palabra suma, D10. Como está separado, tengo que separarlo con punto y coma. El siguiente dato está en F10. Y el tercer dato, H10. Cierro paréntesis, Enter. ¿Y cuánto fue la recaudación en el primer día? Tengo que sumar estos dos. Como son dos datos, pues puedo hacer lo que hizo al inicio, claro. Como están juntos y son dos datos, puedo utilizar directamente la referencia de la celda. ¿Qué sería I10 más J10? Están juntos los datos, no hay problema. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer acá. Ahora acá es durante los días al contado. Entonces, lo mismo. Signo igual, suma, paréntesis, y le digo, quiero sumar desde la celda C10, dos puntos que significa hasta la celda C19. C19. Eso es para no escribir celda por celda. No tomo como referencia la celda 20 porque es aquí donde escribo la fórmula. Solamente hasta donde están los datos. Pulso Enter. Ahí está. Lo mismo otra vez acá. Signo igual. Suma. Todo lo de tarjetas. Está en la celda D10 hasta la celda D19. Cierro paréntesis, Enter. Y así continúan acá en cada columna. ¿Ya? Lo completan ahí. No se olviden, pero alguien mira, profesor, y si yo no quiero utilizar suma, puedo hacer lo primero que hiciste, igual te va a salir el resultado. Diría entonces C11, le pongo el más. Cuando es poco dato no hay problema. ¿Ya? Cuando es cantidad de datos, ahí sí utiliza la función suma. Sería E11 más G11, ¿no? Más G11. Esto es tomando como referencia la celda y el signo. Y así completan también acá. O si no, no hay problema. Recuerden, utilicen la función suma. Cuando utilicen la función suma ya no se coloca el signo más. Solamente tienen que considerar cada celda separado de punto y coma. Que sería la primera D11. Columna D, fila 11. Escribo D11. Punto y coma. El siguiente está en la columna F y la fila 11. Entonces esta celda se llama, primero le tengo que indicar en la columna F y después la fila 11. Observen que ha resaltado, hasta ahí vamos bien. La siguiente sería, primero la columna H y después la fila 11. Ya seleccionó tarjeta de comestibles, perfumería, tarjeta y también en panadería. Solo me queda cerrar el paréntesis y Enter. El total, ya saben que como son dos datos, sumo solamente y 11
punto y coma, J, como no estoy colocando la función, el nombre de la función, le tengo que colocar el signo más, J11. Entonces, Enter, ahí está. Listo, de esa forma, ustedes lo completan. El siguiente, a ver, habíamos hecho ya el formato de la factura y ahora le vamos a aplicar fórmulas acá. Es parecido aquí a este cálculo. Igual, solo la diferencia es que ahora tiene, digamos, un logo, tiene por acá imagen, el nombre del cliente, pero la fórmula sigue siendo la misma. Cantidad por el precio unitario. ¿Cuánto cuesta cada televisor? Ahí está su precio. ¿Cuánto es la cantidad? Yo puedo cambiar los datos las veces que yo desee y el precio debe actualizar. Entonces, decíamos que para saber el total a pagar, debo multiplicar la cantidad que está en la celda, en este caso está en la celda A11, por el precio unitario que está en la celda E11. Pulso Enter, ahí está. De nuevo, en igual, ¿qué celda? A12 por la celda E12. El último me dice, sin igual, la celda de la cantidad por el precio unitario que está en la celda E13. Ya está. El subtotal, ¿cuánto es lo que voy a pagar? ¿Cuánto es lo que voy a pagar sin el IGB? Es la suma de todo esto. Acá no es multiplicar, no, es la suma de todo esto. Recuerden que si yo le cambio la cantidad, va a cambiar también el resultado acá. Yo hago la fórmula acá y debe cambiar también acá. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Sumar. Suma. Tiene que sumar de la celda F11 hasta la celda F13, que es el último producto que está en la lista, ¿no? F13. Cierro el paréntesis, verifico que ha seleccionado todo y pulso Enter. Vuelvo a cambiar la cantidad, verifico, cambia los datos. Vuelvo a cambiar la cantidad, cambia los datos. ¿Cómo hay el IGB? Para no dar mucha vuelta en el IGB, que la regla de 3 es simple, lo único que tienen que hacer acá es multiplicar el subtotal por el 18%. Y el Excel ya vas a aplicarle regla de 3 simple, ¿ya? Entonces solamente escribo el signo igual, la celda donde se encuentra el subtotal, que es la celda F14. F14 por 18%. Tengo que escribir el 18 con su signo de porcentaje. Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer el Excel? Va a multiplicar por 18 y a la vez lo va a dividir entre 100. Excel lo hace por nosotros. Ya está el 18% del subtotal. No tomo como referencia la celda porque hay un texto, pero yo puedo aplicar en formato personalizado que aparentemente se muestra acá la palabra, pero cuando yo voy a la barra de fórmula no voy a ver esa palabra, sino solamente el 18%. En ese caso sí tomo como referencia la celda. Pues esto lo vemos que a tiempo cómo configurarlo. Aquí sí directamente hay que multiplicar por 18 y no se olviden del porcentaje. Este signo es clave. Si ustedes no le colocan el signo de porcentaje, le va a mostrar la multiplicación del subtotal por 18 veces más. El total a pagar, ¿quién paga el IGB? El cliente paga el IGB. Entonces, tengo que sumar el subtotal más el IGB. Tengo que sumarle entonces la celda donde está el subtotal, que sería F14 más F15.
Ahí están los dos montos que debo sumar. Esto es lo que va a pagar el cliente por los artefactos adquiridos. Recuerden que si yo cambio un dato, todos cambian. Ahí está, porque todo está con fórmula. ¿Sí? Cambio el otro, le pongo 1, todo cambia. Esta es la ventaja de utilizar la fórmula tomando como referencia la celda. En el último, acá tiene una tarea, dice elaborar un presupuesto familiar proyectado del mes de enero al mes de julio. Acá no hay un formato único, cada quien crea su fórmula, su formato. El 4 y 5, pago por servicio, al 5 y 6. 5 y 6, esto no lo van a hacer porque vamos a hacer más adelante la función max-min. Lo de arriba sí. Elabora un presupuesto familiar proyectado al mes de enero y al mes de junio. Alguien puede hacer de repente, a ver, enero. Puede ser en vertical, puede ser horizontal. Queda a criterio de ustedes. A los meses, enero, julio. Considerar los ingresos, egresos mensuales, por ejemplo, acá sería luz, agua, internet, no sé, todo lo que te indique o algo más que deseas agregar. Yo voy a colocar unos 3, solamente para el ejemplo, porque ustedes lo van a personalizar. Le dan el formato que deseen, el color de la celda, y ya queda a criterio de cada uno. Pueden colocar acá la luz, a ver, no sé, a ver, 56, 54, 40 y tanto, 28. En internet, 120, 120, dependiendo, ¿no? Y los precios ya dependen de ustedes, ¿no? Ustedes le colocan ahí los montos. Y al final, como queremos conocer el total, me falta colocar la columna total. Acá puede haber más y le pongo el total por acá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que sumar cuántos es el gasto de enero hasta julio solamente del servicio de luz. Sería, en mi ejemplo, sería C13, C11 hasta hasta I11 tengo yo. 11 hasta I11, cierro paréntesis, es el mito. De arriba para abajo sería de 11 hasta P16. Y le debo anteponer lo que quiero hacer, suma. Más o menos esa es la idea, ¿no? Dice, considerar los egresos mensuales, lo que indica arriba, ustedes le agregan. Tener en cuenta que debe registrar la información en los meses correspondientes, todo debe tener datos. Crear fórmulas para conocer el total de egresos por meses y por servicio. El 5 y 6, déjenlo, vamos a hacerlo cuando hagamos la función max, min, a esto mismo. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí entonces es lo que tenemos que desarrollar. Ahora lo que tienen que subir es este archivo de Excel. ¿Sí? El archivo de Excel es lo que tienen que subir ahora. Ya no el archivo de Word, ¿no? Así lo desarrollan y no en PDF porque si no yo no voy a poder verificar la fórmula. Tiene que ser en Excel para que yo pueda revisar las fórmulas que han aplicado ahí. Muy bien, hasta ahí tienen alguna pregunta. Preguntas con respecto a las fórmulas o al tema.